La entrevista de trabajo suele ser una de las situaciones más estresantes que vivimos cuando empezamos nuestra carrera profesional. No solo nos estresamos antes y durante la entrevista, sino que después nos frustramos si no conseguimos el llamado que estamos esperando. Quiero darte algunos consejos para que apliques antes, durante y después de tu entrevista. Porque recordá que tu trayectoria profesional siempre va a depender de lo bien que te sepas vender. Por eso el primer objetivo tiene que ser que puedas brillar por sobre tu competencia. El primer consejo que te puedo dar es el de práctica. La práctica hace al maestro. Nunca vas a ser bueno en algo en lo que no tenés suficiente práctica, sea un instrumento, un deporte o una entrevista de trabajo. Por eso el objetivo en este momento es conseguir la mayor cantidad de entrevistas que sea posible, aunque no sean puestos que te interesen. Tenés que romper la barrera del miedo y la vergüenza, y la mejor manera es generando cantidad de entrevistas, porque para trabajar sobre la calidad primero hay que tener cantidad. Ahora, la clave de generar cantidad de entrevistas es que te va a dar experiencia. Entonces vas a poder empezar a reconocer ciertos tipos de entrevistas, ciertos tipos de entrevistadores, vas a poder empezar a reconocer ciertas preguntas y cuáles son sus intenciones. De esta manera vas a poder empezar a responder de una manera mucho más eficaz. Recordá que no importa cuánto te prepares para una entrevista en concreto, si no tenés suficiente práctica, difícilmente puedas brillar. El segundo consejo es el de ensayo. Siempre antes de una entrevista tenés que practicar qué cosas vas a decir. Y gracias al punto anterior vas a tener muchas oportunidades de practicar y de mejorar tu discurso. Ten en cuenta lo siguiente, una idea siempre suena mal la primera vez que la decís en voz alta. Por eso lo mejor que puedes hacer es googlear las típicas preguntas de una entrevista y ponerte a practicar en voz alta qué cosas vas a decir. Vas a ver que solo vas a darte cuenta qué cosas estás haciendo bien y qué cosas estás haciendo mal. Ahora, hay dos puntos que son muy importantes y seguramente vayan a surgir en tu entrevista y las que tenés que prepararte muy bien. Y son, háblame de vos y contame tus fortalezas y debilidades. Así que vamos a verlas un poco más en profundidad. Cuando te piden que hables de vos, no es que al entrevistador le interese saber de tu vida. El objetivo es poner un contexto a tu currículum. Al final, lo único que saben de vos hasta ese momento es lo que está escrito en esa carta. Una buena regla para que utilices en este momento es la estructura presente, pasado, futuro. Es decir, empieza hablando de lo que está pasando ahora en tu vida, en dónde estás trabajando, qué estás estudiando. Después vas a contar algunas cosas importantes de tu pasado, en dónde estudiaste, en qué proyectos trabajaste. Para terminar hablando de tus expectativas, es decir, por qué estás en esa entrevista y cuáles son tus planes a futuro. Una vez que rompiste el hielo, lo más probable es que te pregunten por tus fortalezas y debilidades. Estos son como los condimentos, es decir, no es el plato principal, pero te van a ayudar a presentarlo mucho mejor. En este punto la clave es no hablar de tu personalidad, sino de tus habilidades. Si cambias esa mentalidad vas a ver que las respuestas van a ser mucho más sencillas, claras y efectivas. Cuando hables de tus fortalezas, tenés que pensar en qué cosas te hacen diferente. Pensá que tener un título o trabajar en una empresa no te diferencia del resto de los candidatos, por lo que tenés que buscar alguna característica personal que te separe del resto. Por ejemplo, si te presentás para un puesto de ventas, decir que sos bueno en ventas sería un poco redundante. A lo mejor decir que sos muy bueno estructurando y organizando tu día y eso hace que consigas tus objetivos de una manera más rápida y eficiente que tus compañeros, podría ser una mejor respuesta. Ahora, cuando hables de tus debilidades, no es que tenés que mencionar cosas negativas de vos, sino de aspectos que no tenés tan desarrollados como tus fortalezas. La idea es que menciones aspectos que no se esperan de vos en ese puesto. Por ejemplo, si apuntás a un puesto junior, decir que no tenés tan desarrollada la capacidad de liderazgo podría ser una buena respuesta. La idea de esta pregunta generalmente es generar un filtro de personas que no cumplan con ciertas habilidades básicas. Por eso, por ejemplo, si decís que no sos bueno hablando con personas complicadas, pero el puesto requiere que tengas una gran habilidad en ese aspecto, automáticamente te va a dejar fuera de ese proceso. Y por último, ten en cuenta que cuando hables de fortalezas y debilidades, seguramente te pidan que des algún ejemplo de alguna situación en la que se haya demostrado. Por eso, mejor siempre tenerlos en la cabeza. El tercer consejo que te puedo dar para que hagas durante tu entrevista es el de preguntar. Quítate la idea de que una entrevista es como un examen del colegio. Si haces preguntas, estás demostrando tu interés por ese puesto. Por el contrario, una persona que solo se limita a responder lo que le preguntan da la imagen de indiferencia. Ahora, ¿cuántas preguntas hacer? Eso ya depende. La idea es que encuentres un balance entre ni quedarte callado ni volverte un interrogador, porque eso también da la sensación de que no estás tan seguro del puesto y te termina restando puntos. Hacer las preguntas necesarias para conocer aspectos clave como por qué está este puesto vacante, cuál es el sistema de comisiones o cuáles son las habilidades clave que se esperan para este puesto. De esta manera vas a dejar una muy buena impresión a tu entrevistador. Y el cuarto y último consejo que te puedo dar para que apliques después de tu entrevista es mostrar interés.
Me ha tocado realizar procesos en donde nos terminamos decantando por lo que hacían después de la entrevista los candidatos. Es que a veces la actitud y la predisposición son más importantes que los aspectos técnicos de una persona. Obvio, si un puesto requiere hablar inglés y vos no tenés ni idea, difícilmente tus ganas puedan compensarlo. Pero acordate que cuando un entrevistador termina un proceso de búsqueda, generalmente quedan ciertas dudas. Y esa es tu oportunidad para que puedas meter el último gol. Manda un mensaje, haz un llamado, avisarles que pausaste tu búsqueda. Algo que les demuestre que estás realmente interesado por esa propuesta. Déjame en los comentarios qué te parecieron estos consejos, si tenés algún otro para compartir y nos vemos en el próximo video.